أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Así que hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante. Es un tema importante, pero voy a necesitar que pongan atención conmigo, inshallah. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala éxito al entregarles esta importante imagen a ustedes. Ya hemos hablado anteriormente acerca de cómo Allah subhanahu wa ta'ala envió a 124,000 profetas y mensajeros a la humanidad. Y que no hubo naciones ni lugares en la tierra, con excepción de uno, que nunca haya recibido un mensajero enviado a ellos. Así que Dios envió mensajeros a lo largo de la historia y profetas a toda la humanidad. Y por lo tanto, la religión de Allah subhanahu wa ta'ala ha sido traducida a muchas diferentes culturas y muchos diferentes idiomas, pero la gente ha olvidado. También hemos hablado acerca de cómo muchas de las diferentes figuras religiosas de las diferentes civilizaciones en realidad terminan siendo verificados como profetas en la religión del Islam. Y hemos demostrado esto antes a través de las palabras de Ahmed al-Hassan alayhi salam, pero también a través de las palabras de los Ahlul Bayt alayhim salam. Cuando hablaron de Zoroastro, cuando hablaron de Buda, cuando hablaron de Aristóteles y Platón. Y hoy nos vamos a enfocar en los escritos de un individuo en particular que fue muy importante en la configuración de la teología occidental y el pensamiento occidental. Y ya que estamos en Occidente, enfoquémonos en él un poco. Pero él también es responsable, en realidad, de haber influenciado, configurado y verificado las tradiciones abrahámicas. Y vamos a hablar de eso hoy. Y este personaje del que vamos a hablar fue conocido como un profeta, fue conocido como un mensajero, como un alquimista, y es conocido como Hermes Trismegisto. Hermes el 3 veces grande. Ok, así que Hermes, un poco de contexto rápidamente antes de entrar en materia. Hermes Trismegisto, en realidad, es una figura que los autores, los eruditos, dicen que es una combinación de tres diferentes figuras. Es una combinación del dios romano Mercurio, es una combinación también del dios griego Hermes, así como del dios egipcio Thoth, de ellos tres. En el templo de Esna, en Egipto, que es el templo de la esquina superior izquierda, está escrito también este dicho o esta frase que está dedicada a Thoth, que está inscrita en el templo, que dice: Thoth, tú eres grande, grande, grande. Y de ahí es de donde sacan lo de el 3 veces grande. El hecho de que él sea Hermes el 3 veces grande. También sabemos que esta figura no solamente tiene una presencia en la religión romana, en la religión griega, en la religión del antiguo Egipto, sino que también tiene una presencia en el cristianismo. Y la razón por la que sabemos esto es porque a lo largo de los siglos, de hecho, para el 300 DC, 300 años después de Cristo, para esa época los cristianos habían llegado al acuerdo unánime de que los escritos atribuidos a Hermes en realidad eran escritos que pertenecían a un profeta de la religión judeocristiana. Y ese profeta era Enoc. Este individuo, Hermes Trismegisto, del que los griegos y los romanos están hablando, este individuo en realidad es nuestro Enoc. Así que ese es un dato interesante. Ahora, poco después de eso, con la aparición del Islam, y para los siglos VI y VII,
Los eruditos islámicos también habían adoptado a Hermes como suyo y decían que Hermes Trismegistos era en realidad la figura de Idris. Así que los cristianos, los judíos y los musulmanes unánimemente aceptaron sus escritos y dijeron que este en realidad es uno de nuestros profetas. Así que eso es algo interesante que señalar y es muy importante antes de entrar en materia. Así que claramente lo que Hermes escribió les gustó. Lo tenían en alta estima, lo admiraban y pensaban que no estaba inherentemente en contradicción con las enseñanzas del judaísmo, el cristianismo y el islam. También sabemos que los sabeos, que también son conocidos como los mandeos, los sabeos, los mandeos, aquellos que son mencionados en el Sagrado Corán, como en este versículo, cuando habla acerca de aquellos que creen en Allah subhanahu wa ta'ala, tales como los sabeos son los seguidores ¿de quién? De Juan el Bautista. Así que estos individuos, esta secta, esta religión, en realidad, proclaman a Hermes Trismegisto como uno de sus grandes profetas. Así que ahora tenemos a las religiones de la antigua Roma, a las religiones de la antigua Grecia, la religión del antiguo Egipto, los judíos, los cristianos, los sabeos y los musulmanes, todos aceptan a este individuo y sus escritos. Ahora, los escritos que fueron atribuidos a Hermes Trismegisto vienen del periodo del Egipto helenístico al Egipto romano, ¿ok? Justo cuando Alejandro toma Egipto, ahí es donde empieza, y termina alrededor del 30 DC, cuando los romanos lo conquistan. Y continúa siendo el Egipto romano desde el año 30, cuando Augusto lo toma, y continúa hasta el año 641 de la era común, o después de Jesús. Y básicamente las copias más antiguas que existen hoy de los escritos herméticos están en griego, luego fueron traducidas al latín, al copto, al armenio realmente. Existe mucho en armenio y también al árabe. Así que la mayoría de los escritos de Hermes se remontan a este periodo. No estamos diciendo que no haya copias más antiguas de ello, pero las copias que han sobrevivido se remontan a este periodo, desde justo antes de Jesús hasta cientos de años después. Estos son los principales escritos que existen. El Corpus Hermeticum, que está en griego, y tienen algunos otros escritos, incluyendo la Hermética de Nag Hammadi, que fue desenterrada en Egipto. Luego tienen la Hermética Armenia y también las tradiciones herméticas árabes islámicas, que de hecho incluyen una de las tradiciones herméticas árabes más famosas, que se atribuyen a Hermes, que es conocida como la tabla esmeralda. Y esa es una representación de la tabla esmeralda. And here is an Arabic version of Y aquí tenemos una versión árabe de uno de los manuscritos que han sobrevivido, que tiene escritos herméticos. Y dice en la parte de arriba, y en la tabla está escrita por la lengua, por la primera lengua, la verdad. No hay duda de ella. Es verdadero yaqín que lo de arriba es de lo de abajo y lo de abajo es de lo de arriba. Y continúa. Así que esto es, vamos a ver hoy el Corpus Hermeticum 1, Poimandrés, el pastor de los hombres. Ahora, este es un primer discurso que fue escrito, un hadiz, por así decirlo, que fue registrado. Vamos a verlo, vamos a leerlo juntos. En realidad su traducción es un poco complicada. Es un inglés un poco anticuado, así que he traído para la audiencia una traducción moderna del Corpus. Así que comienza así. Dice: una vez, mientras mi mente meditaba sobre lo que realmente existe, aquí se supone que es Hermes el que está hablando. Dice: una vez, mientras mi mente meditaba sobre lo que realmente existe, se elevó a una gran altura. Los sentidos de mi cuerpo quedaron suspendidos, como cuando la pesadumbre del sueño viene a los hombres después de comer o de un cansancio corporal.
Entonces me pareció que un ser inmenso, más allá de toda medida, me llamó por mi nombre y dijo: ¿qué deseas oír y ver? ¿Qué quieres aprender y conocer? Yo dije: ¿quién eres tú? Él respondió: yo soy el pastor del hombre, Poimandrés, la mente de toda soberanía. Conozco lo que deseas y estoy contigo en todas partes. ¿Ok? Así que él está en un estado de meditación y entra en contacto con un ser superior que le dice: yo estoy contigo en todas partes. Y esto obviamente nos recuerda al Sagrado Corán, versículo Sura 2, 186, donde dice: y cuando mis siervos te pregunten por mí, ciertamente yo estoy muy cerca. Respondo a la invocación del suplicante cuando me llama. Así que aquí tienen que él le revela a Hermes que él sabe lo que desea y que estoy contigo en todas partes. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo en el Corán que él siempre está cerca del siervo y que responde cuando se le invoca. Respondí: anhelo aprender qué son las cosas, comprender su naturaleza y conocer a Dios. Eso es lo que deseo oír. Él respondió: conserva en tu mente todo lo que deseas saber y yo te lo enseñaré. Y no creé a los jinn ni a los seres humanos sino para que me adoren. Esto es del Corán. Y aquí tenemos a Hermes, tiene un deseo de conocer a Dios. Y Dios le responde. Y sabemos que los Ahlul Bayt han explicado este versículo y han dado su interpretación y dijeron que me adoren significa que me conozcan. Cuando dijo esto, su apariencia cambió, y en un abrir y cerrar de ojos, todas las cosas se abrieron ante mí. Vi una visión ilimitada. Todo se volvió luz, dulce y alegre. Fui arrebatado mientras contemplaba. Así que él solo puede ver luz por todas partes. Luego la oscuridad entra en escena. Se posó sobre una parte de ella, imponente, enroscándose en pliegues como una serpiente. La oscuridad se convirtió en una especie de naturaleza húmeda, agitada más allá de toda descripción, expulsando humo como fuego y gimiendo como un lamento indescriptible. Después de eso, salió de ella un grito inarticulado, como si fuera la voz del fuego. Eso nos recuerda este hadiz del Imam Ali, alayhi salam, donde dijo que este mundo es como una serpiente, suave al tacto, pero lleno de veneno por dentro. Así que tienes esta imagen que también se asocia en las tradiciones abrahámicas del dunya o la oscuridad siendo asociado con una serpiente. Y encontramos esto también aquí en la tradición hermética. Porque obviamente aquí está teniendo una visión del comienzo del mundo, cómo fue creado al principio. Primero ve que hay luz y luego la oscuridad entra reptando como una serpiente. Entonces, de la luz descendió una palabra, logos, sagrada, sobre esa naturaleza. De la naturaleza húmeda, un fuego puro salió hacia arriba, ligero, rápido y activo. El aire, siendo ligero, siguió al fuego, elevándose desde la tierra y agua, como si colgara del fuego. Pero la tierra y agua estaban tan mezcladas que nadie podía distinguir la tierra del agua. Sin embargo, se movieron para escuchar, porque el espíritu, palabra, logos, las impregnaba. Así que él solo ve delante de sí toda la oscuridad. Y la oscuridad es como un foso grande y fangoso. Es como una mezcla de tierra y agua. Nada está formado. Todo es caótico. Y luego esta luz simplemente desciende y entra en él. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este es un versículo famoso de la Biblia, de Juan 1:1. Aquí en el Corpus Hermeticum dice: de la luz descendió una palabra, logos. Está usando exactamente la misma palabra que se utiliza en la Biblia. Entonces el pastor del hombre me dijo: ¿comprendes lo que significa esta visión? No, respondí, pero lo sabré. Esa luz, dijo, soy yo, tu Dios, el intelecto, anterior a la naturaleza húmeda que apareció de la oscuridad. La luz, palabra, logos, que apareció del intelecto, es el Hijo de Dios. ¿No es interesante? Ahí lo tienen. Ahora vemos mucho del cristianismo en realidad viniendo de aquí.
¿Luego qué? Pregunté. Sabe que lo que ve y oye dentro de ti es la palabra del Señor, pero el intelecto es Dios Padre. No están separados. La vida consiste en su unión. Gracias a ti, le dije. ¿Comprende la luz?, respondió, y hazte amigo de ella. Así que ahora tenemos la voz. Le está diciendo, yo soy tu Dios. ¿Quién soy yo? Soy tu Dios. Soy la mente, soy el intelecto, soy esa luz que está dentro de ti, pero la luz que está dentro de ti es el Hijo, pero está conectado al Padre, y el Padre es la fuente. Y aquí lo pueden ver ilustrado en esta imagen. Mientras hablaba, fijó su mirada durante largo tiempo en mis ojos y yo temblé bajo su mirada. Cuando levantó la cabeza, vi en la mente la luz, ahora como potencias más allá del número, y un cosmos que se había vuelto ilimitado. El fuego estaba rodeado por un gran poder, dominado y llevado al reposo. Al contemplar estas cosas, comprendí por la palabra del pastor del hombre. ¿Qué está diciendo ahora? Está viendo en su mente la luz, pero la luz son potencias sin número. Hay muchas de ellas, por todos lados. Y el cosmos está creciendo, 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 ilimitado. Mientras yo estaba maravillado, él dijo de nuevo, has contemplado en la mente la forma arquetípica, cuyo ser es anterior al comienzo, sin fin. Pregunté, ¿de dónde entonces obtienen su ser los elementos de la naturaleza? Él respondió, de la voluntad de Dios. La naturaleza recibió la palabra y al contemplar el bello cosmos lo imitó, haciéndose ella misma un cosmos por medio de sus elementos y de los nacimientos de las almas. Ok, esto es un poco complejo y les voy a explicar un poco más. Esencialmente, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que está Dios, el Padre. Dios, el Padre, imaginó imágenes particulares en su mente. Existen estas imágenes que están en su reino, que Él creó al pensar en ellas, pero que aún no se manifestaban en forma física. La voluntad de Dios, sus pensamientos, salieron en la forma de su palabra, penetrando en toda la materia que existía y en toda su oscuridad. Y cuando esa luz salió, o esos pensamientos salieron de Dios y entraron a la oscuridad, que una vez era caótica y no estaba haciendo nada, se volvió consciente, cobró conciencia de la imaginación de Dios y comenzó a copiar la imaginación de Dios. Interesante, ¿ah? Y Dios, la mente, siendo a la vez masculino y femenino, luz y vida, engendró otra mente para dar forma a las cosas. Este Dios formativo de fuego y de espíritu creó 7 gobernantes que rodean el cosmos perceptible por los sentidos. Los hombres llaman a su dominio destino. Así que esencialmente Hermes está diciendo que los pensamientos originales de cómo iba a ser el cosmos, ¿recuerdan? Existían en su imaginación. Luego, el cosmos mismo los copió, ¿ok? Esta vez, la mente, Dios mismo, el Padre de todo, crea una copia de sí mismo. Él es la mente original, la mente Padre. Él hace una copia de sí mismo que ahora, según el texto, se llama la mente formativa. ¿Por qué se llama la mente formativa? Porque esta es la mente a la que Él le va a dar poder de formar el cosmos físico. ¿Entienden? Entonces Dios, el Padre,
está jugando con sus pensamientos en un lugar arriba. Él está demasiado elevado como para controlar y formar y delegar y regular lo físico. Así que lo que hace es que hace una copia de sí mismo, la mente formativa, y la hace descender y regular el cosmos físico. Cuando hace esto, también hace 7 gobernantes. Ahora, estos 7 gobernantes, como verán más tarde, son una referencia a 7 cuerpos planetarios, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esos son los 7. De inmediato, desde los elementos inferiores, la razón, logos, de Dios, se elevó hasta la formación pura de la naturaleza y se hizo una con la mente formativa, pues eran de la misma esencia. Los elementos inferiores de la naturaleza se quedaron sin razón, convirtiéndose en materia pura. Así que ese logos, la palabra de Dios que inicialmente salió, ¿a dónde fue ahora? Entró y se unió con la copia de Dios que Él hizo de sí mismo, porque ambos eran de la misma naturaleza. Así que si pensamos, por ejemplo, en términos bíblicos, ¿qué diríamos? Diríamos que el logos de Dios, su razón, su palabra o su voluntad realmente termina entrando a la copia, que es ahora un contenedor de su voluntad, y se le delegan los asuntos del universo. Entonces, la mente formativa, unida a la razón, o el logos, ahora, rodeó las esferas y las puso a girar con su torbellino, haciendo girar sus formaciones desde un comienzo sin límites hasta un fin sin fin, pues su ciclo comienza allí donde termina, según la voluntad de la mente. Así que él comenzó a poner las cosas en movimiento, siempre en movimientos circulares, porque el movimiento circular no tiene fin. Si vas en línea recta, hay un comienzo y un fin, pero los círculos no tienen fin, así que él pone todo en movimiento circular. A partir de los elementos inferiores, la naturaleza engendró formas de vida sin razón, porque la razón no les fue concedida. El aire produjo seres alados, el agua, los seres nadadores. La tierra y agua, una vez separadas según la voluntad de la mente, produjeron las criaturas de 4 patas y los reptiles, salvajes y mansos. Así que ahora comienza la creación de la vida. Peces, aves, criaturas de 4 patas, criaturas de 2 patas, están caminando por toda la faz de la tierra. Pero hay una gran diferencia. Ninguno de ellos tenía lo que la mente formativa tiene. Ninguno de ellos tenía este Espíritu Santo. Ninguno de ellos tenía razón. Ninguno de ellos tenía lógica. Solo se estaban moviendo sin razón, moviéndose sin coherencia. No hay una lógica. No es Dios el que está dirigiendo sus asuntos. Pero la mente, Padre de todo, siendo vida y luz, engendró al hombre. Ahora, la mente Padre, esta no es la formativa. Esto no está ocurriendo en lo físico. Este es Dios el que está afuera. Él, ¿verdad? El Dios de dioses. Él está afuera y ahora se imagina al hombre. Se imagina al hombre en su imaginación. Igual a sí mismo, a quien amó como a su propio hijo, pues el hombre era de una belleza incomparable, la imagen misma de su progenitor. En verdad, Dios se enamoró de su propia forma y otorgó al hombre todas sus formaciones. Cuando el hombre contempló lo que el formador había creado en el Padre, él también deseó crear. El Padre consintió, cambiando su estado hacia la esfera formativa. Con plena autoridad, contempló las criaturas de sus hermanos. Ellos se enamoraron de él y cada uno le otorgó una parte de su propio ordenamiento. Después de conocer su esencia y compartir su naturaleza, él buscó atravesar el límite de sus esferas y someter el poder que presionaba sobre el fuego. Así que esencialmente lo que está pasando ahora es que Dios crea al hombre, se imagina al hombre en su mente, lo ama.
El hombre dice, wow, Dios, qué cosas tan impresionantes estás haciendo. Vas por ahí creando todas estas cosas asombrosas. Te amo. Desearía poder hacer lo mismo. Desearía yo también poder crear cosas. Así que Dios le da permiso y Él decide que lo que quiere hacer es bajar y vivir en el mundo físico, en la materia física. Y esto es un poco revolucionario y contraintuitivo, o al menos anti la razón por la cual la gente existe según la narrativa judeocristiana. La narrativa judeocristiana pone a los seres humanos en los reinos físicos solo basado en el hecho de que han transgredido o por el pecado, que fue una caída. Aquí es lo opuesto en realidad. Todo se trata de amor. Es una historia de amor. Dios se enamora. La luz se enamora de la oscuridad o de la materia y busca entrar en ella y darle vida. Es una historia de creación. Aquel que tenía plena autoridad sobre todas las cosas mortales del cosmos y sobre las vidas irracionales, inclinó su rostro hacia abajo a través de la armonía, atravesó su fuerza y mostró a la naturaleza de abajo la bella forma de Dios. Al ver esa belleza inextinguible, el hombre, llevando en sí toda la energía de los 7 gobernantes, así como la forma de Dios, la naturaleza sonrió con amor, como si viera la imagen del hombre en su agua y su sombra sobre su tierra. Él, a su vez, al ver su semejanza existir en su agua, la amó y deseó vivir en ella. Y con el deseo vino el acto. Animó la forma carente de razón. La naturaleza abrazó el objeto de su amor y se envolvió alrededor de él. Se entrelazaron, pues eran amantes. La luz y la oscuridad, el alma y el cuerpo, se están entrelazando ahora, viviendo el uno con el otro en armonía. Esta parte aquí, por cierto, donde dice, el hombre llevando en sí toda la energía de los 7 gobernantes, se debe básicamente a esta idea hermética en la que vamos a entrar después. Vamos a analizarla en una lectura futura sobre cómo el propósito realmente del Sol y la Luna y de esos cuerpos planetarios, especialmente los que están más cerca de nosotros, es que cada uno de ellos, cada uno de esos 7 cuerpos celestes, posee ciertos poderes. Y ellos son los que colectivamente son responsables del destino. Son los que son colectivamente responsables cuando un ser humano es creado. Ellos, Marte, le otorgará a la persona una cantidad particular de riqueza o un temperamento particular. Júpiter hará lo mismo. Saturno les dará lo mismo. Y entonces, colectivamente, las decisiones que fueron hechas por estos 7 planetas ponen en marcha mucha de tu historia de vida. Es por eso que el hombre, más que todas las criaturas de la tierra, es doble, mortal a causa del cuerpo, inmortal a causa del hombre esencial. Aunque es inmortal y señor de todas las cosas, sufre como un mortal sometido al destino. Así, aunque está por encima de la armonía, dentro de ella se vuelve esclavo. Aunque es masculino-femenino, proveniente de un padre masculino-femenino, aunque despierto, nacido de un progenitor que no duerme, sin embargo, es vencido por el sueño. Continúa enseñando, dije, mente mía, pues yo también estoy enamorado de la palabra. El pastor dijo, este es el misterio que ha permanecido oculto hasta hoy. La naturaleza, abrazada por el hombre, dio a luz una maravilla. ¡Oh, cuán maravillosa! Pues como el hombre poseía la naturaleza de la concordia de los 7, compuesto de fuego y espíritu, como te lo he dicho, la naturaleza produjo inmediatamente 7 hombres correspondientes a los 7. Y estos son los 7 planetas de los que les hablé. Masculino, femeninos y moviéndose en el aire. Yo exclamé, oh pastor, pues el deseo de oír me llenaba. No sigas todavía. Él dijo, guarda silencio, aún no he desplegado el primer discurso. Guardo silencio, dije. Esto nos recuerda a una conversación, en realidad, de la meta del sabio, en uno de los capítulos, el capítulo que habla de los cuerpos planetarios.
en el que le pregunté a Ahmed al-Hassan alayhi salam: entonces, ¿mis acciones en la Tierra están controladas o afectadas por sus movimientos, es decir, de los cuerpos planetarios? Y el imam Ahmed al-Hassan alayhi salam dijo: sí, las afecta en un 89%. Así pues, podemos ver que gran parte de las circunstancias y factores que definen los caminos de nuestras vidas están literalmente escritas en el cosmos en un 89%. Por ejemplo, dónde, cuándo, de quién has nacido y tu esperanza de vida. Todo eso está dictado por las estrellas. Se puede leer en las estrellas, pero también está dictado por las estrellas. Es la influencia de estos planetas. ¿Dónde estaban en los cielos? ¿En qué ángulos? ¿Qué eclipses estaban ocurriendo? ¿Qué cometas iban pasando? Todo eso afecta al individuo que nace en cualquier momento preciso y particular. Así que, de vuelta al Corpus Hermeticum, entonces, como he dicho, tuvo lugar la generación de estos 7. La tierra era como una mujer. Su agua estaba llena de anhelo. Recibió la madurez del fuego y el espíritu del éter. Así, la naturaleza dio a luz formas conformes a la forma del hombre. Y el hombre, procedente de la vida y de la luz, se transformó en alma y mente. De la vida al alma, de la luz a la mente. Así que el hombre original que estuvo antes, fuera del reino físico, él está hecho de vida y luz, ¿verdad? Pero en este reino físico, la vida se convierte en el alma que está adentro. Así es como se manifiesta. Y la luz se convierte en la mente que está dentro de nuestros cuerpos. Así, las partes del mundo sensible continuaron hasta el tiempo de su fin y de sus nuevos comienzos. Así que, esencialmente, lo que esto está diciendo es que nuestros cuerpos consisten realmente de varios elementos. Nuestros cuerpos consisten de los elementos del agua, fuego, aire, tierra y éter. ¿Y cuánta agua tenemos? En proporción a cuánto fuego tenemos, de cuánto aire estamos hechos, en proporción a cuánta tierra. Todo esto está dictado por esos 7 planetas. Así que los 7 planetas conforman o dictan nuestra constitución física. Y nuestra constitución física dicta cómo son nuestras personalidades, nuestras características, cómo lidiamos con las cosas. Y esto en realidad es esencialmente exactamente lo mismo que existe en Al-Hafd al-Sharif, en el que el imam al-Sadiq alayhi salam está diciendo, en uno de los capítulos, dice: las características de una persona son la negra y la amarilla, el moco y la sangre, y los ángulos de la luz, del fuego, del viento y del agua, junto con una imagen de barro, arcilla. Ve en la luz, come y bebe mediante el fuego. Así que si tienes mucho fuego, podrías estar comiendo y bebiendo mucho. Podrías tener un temperamento fuerte. Así que ellos son responsables de distintas cosas. Mantiene relaciones, se mueve y percibe el gusto y el sabor mediante el agua. Así que, de cuánta agua estés hecho, hace una diferencia con respecto a estas cosas. Pues esta es una puerta de su imagen. Pues si estos ángulos descienden en el ego, se convierten en 9 inclinaciones, y el encontrar el origen de su creación está en su mente. Esta es su guía, su visión. ¡Wow! Así que en el Hermes, en Poimandres, la mente que está hablando con él, ese es su pastor, ese es su guía. Aquí el imam al-Sadiq alayhi salam está diciendo que para el individuo, el ser humano, su mente es su guía, su visión, su camino y su llave, y mediante ella completa aquello con lo que fue enviado aquí abajo. Pues si el soporte de su mente es la luz, se vuelve memorioso, inteligente, rápido de mente, perspicaz y sabio, clarividente. Él conoce esto mediante su madurez y su gloria, y el cómo y por qué. Y cuando se beneficia de estos dones, ha conocido su camino y su destino con toda claridad. Así, mediante eso, ha reconocido su mortalidad y vive permaneciendo fiel al monoteísmo. Y la moral es mediante la obediencia. Si él hace eso, toma conciencia de lo que ha pasado y se incrementa en cuanto a su estado presente. Y es con eso que sabe qué es, de qué cosa proviene y hacia dónde se dirige. Y no encuentra lo amarillo sino en lo amarillo, ni lo rojo sino en lo rojo, ni lo negro sino en lo negro.
ni la blancura sino en la blancura, y no encuentra sino un olor, o dulzura, o amargor, o acidez, o salinidad. Así que cuando conoce el rojo sin la rojez, y el amarillo sin la amarillez, y el blanco sin la blancura, y el negro sin la negrura, entonces esa es la completitud de su conocimiento. ¿Cómo renueva su ilusión? Su ilusión solo se mantiene con el apoyo de su mente. Puede que el yo actúe en él cuando está caliente, en una condición cálida, y luego actúe cuando está frío, en una condición fría. Así que si el calor viene sobre él, se vuelve alegre, vanidoso, relajado, complacido y feliz, y comete adulterio y fornicación, y se agita y se entusiasma. Y si el frío viene sobre él, se entristece, se deprime, se rebaja, se humilla, se vuelve olvidadizo y desesperado. Estos son los síntomas de donde proviene la mala salud, cuyo camino es la comida y la bebida en horas inadecuadas para tal comida y bebida. Así que él soporta los dolores que proceden de los colores y de la enfermedad según sus causas y necesidades y paz. Así que esto es pura alquimia hermética y enseñanzas y dichos. Bien. Escucha ahora el resto del discurso que anhelas. Cuando el periodo llegó a su fin, el vínculo que los unía a todos fue desatado por la voluntad de Dios. Todos los animales, siendo masculino femeninos, así que al principio todo era andrógino. Todos los animales, siendo masculino femeninos, fueron separados al mismo tiempo que el hombre. Algunos se volvieron parcialmente masculinos, otros parcialmente femeninos, y Dios habló por su palabra santa. Incrementad en el incremento, multiplicaos en multitud, todas las criaturas y todas las creaciones, y que el hombre que tiene mente en sí aprenda a conocer que es inmortal, y que el amor es la causa de la muerte, aunque el amor lo sea todo. Así que aquí un par de cosas. Cuando habla acerca de masculino-femenino, pueden leerlo como que se trata de una condición anterior a Eva, en la que los hombres existían de hecho como ambos, y es por eso que Dios se refleja a sí mismo en la imagen de ambos, masculino y femenino. Esto también es porque aquellos que adoran a Baphomet, ellos básicamente lo representan en su forma completa como mitad hombre, mitad mujer, porque es un reflejo de ambos, lo masculino y lo femenino. Pero también de lo que está hablando aquí es de que todo estaba en unidad, en armonía. Y después de un punto en particular, se separaron y se volvió caótico en el universo. Y la razón por la cual se volvió caótico es por el profundo amor que la luz o que el hombre tuvo por la naturaleza, y porque quedó envuelto más profundamente en la naturaleza y en la forma física, y se olvidó de su propia esencia. Y por lo tanto la misión pasó a ser que uno recuerde su origen para poder escapar de la oscuridad y regresar nuevamente hacia Dios. Cuando dijo esto, su premeditación, por medio del destino y la armonía, efectuó sus uniones y fundó sus generaciones. Así, todas las cosas se multiplicaron según su especie. Quien ha aprendido a conocerse a sí mismo ha alcanzado el bien que supera toda abundancia. Pero quien, extraviado por el amor, gasta su amor en su cuerpo, permanece en la oscuridad, vagando y sufriendo por medio de sus sentidos las cosas de la muerte. Yo dije, ¿qué gran falta cometen los ignorantes para ser privados de la inmortalidad? Parece, dijo él, que no has prestado atención a lo que oíste. ¿No te ordené que pensaras? Sí, pienso y recuerdo, y te doy gracias. Si has pensado, dijo él, dime, ¿por qué aquellos que están en la muerte merecen la muerte? Porque la oscura tiniebla es la raíz y el fundamento del cuerpo material. De ella surgió la naturaleza húmeda. De esta surgió el cuerpo del mundo sensible, y del cuerpo la muerte drena el agua.
has pensado rectamente, pero ¿cómo es que aquel que se conoce a sí mismo va hacia Él, como lo declara la palabra de Dios? Yo respondí, el Padre de todo consiste de luz y vida. De Él nació el hombre. Él dijo, Hablas bien. la luz y la vida son el Dios Padre, y de Él nació el hombre. Si pues aprendes que tú mismo eres de la vida y de la luz, aunque suceda que estés alejado de ellas, regresarás nuevamente a la vida. Así que el punto aquí es que tú tienes que recordar que tú eres el Hijo de Dios. Ustedes son los hijos de Dios, que su fuente está conectada a Dios. Ustedes son Inna Ilahi wa Inna Lillahi Raji'un. Somos de Dios y a Dios retornaremos. Pero dime aún más, exclamé, mente mía, ¿cómo regresaré a la vida? Pues Dios dice, el hombre que tiene mente en sí, que aprenda a saber que es inmortal. ¿No tienen todos los hombres mente? Aquí hay algo importante. Aquí él está haciendo una pregunta muy importante. ¿No tienen todos los hombres mente? Hablas bien, dijo él. Yo, la mente, estoy presente con los hombres santos y buenos, los puros y misericordiosos, aquellos que viven piadosamente. Mi presencia se convierte en su auxilio. Inmediatamente adquieren la gnosis de todas las cosas Y obtienen el amor del Padre por la pureza de sus vidas. Le dan gracias, lo bendicen, cantan himnos y arden de amor hacia Él. Antes de entregar el cuerpo a su muerte legítima, se apartan con disgusto de sus sensaciones y del saber cómo éstas operan. En verdad, yo, la mente, no permito que las operaciones que afectan al cuerpo lleguen a su fin natural. Como guardián de las puertas, cierro todas las entradas, cortando los actos mentales que las energías bajas y malignas despiertan. Pero para los que carecen de mente, así que ahora sabemos que no todos los seres humanos tienen mente. Algunos seres humanos tienen mente, otros seres humanos no tienen mente. Pero para los que carecen de mente, los malvados y depravados, los envidiosos y codiciosos, los asesinos y amantes de la impiedad, yo estoy lejos de ellos, cediendo mi lugar al demonio o demón vengador. Él afila el fuego, atormenta y añade fuego sobre fuego contra ellos. Se lanza sobre ellos a través de sus sentidos, haciéndolos más dispuestos a quebrantar la ley, para que encuentren un tormento aún mayor. No dejan de desear apetitos insaciables, luchando en la oscuridad. Y esto me recuerda a algunas narraciones, en realidad, y a algunas enseñanzas de Mohammed y la familia de Mohammed. Uno, me recuerda al hadith de los Ahlul Bayt alayhim salam, en el que dicen que ellos son la gente y que los Shia son los que parecen gente, o que ellos son los que tienen mentes y que los Shia son los que tienen imágenes de mentes. Y luego el resto de la gente son nisnas, o el resto de la gente son como animales. Ellos son los que parecen gente, pero no tienen mente, de hecho. Así que tenemos aquí esto confirmado directamente por los Ahlul Bayt alayhim salam, y esto también me recuerda a la Biblia, cuando Jesús está hablando con los fariseos y les dice que si su padre fuera Abraham o si su padre fuera Dios, habrían escuchado las palabras que vienen de Dios o del Hijo de Dios. Pero porque ellos son hijos del oscuro, hijos del diablo, hijos de la oscuridad, de la naturaleza, hijos del demonio o del demón vengador. Ahora, en el pensamiento hermético, el demón vengador es en realidad una entidad espiritual que está atada a ti. Cada ser humano tiene uno de ellos. Este pequeño demonio que está asociado con él. La palabra demonio, de hecho, viene de demón. Y este demón es responsable de tentarte y de empujarte hacia cada dirección a la que no quieres que se te empuje. Y él es tu compañero, es tu Karin en la vida. Y esto nos recuerda a este concepto que tenemos en el Islam de que cada individuo tiene este demonio compañero o Karin con ellos. Luego dice, me has enseñado todo lo que deseaba, oh intelecto. Ahora dime más acerca de la naturaleza del camino de arriba, tal como es para mí. El pastor del hombre dijo, cuando tu cuerpo material está por disolverse, primero entregas el cuerpo al cambio. La forma que tenías desaparece. Entregas tu modo de vida
vaciado de su energía al demon. Así que cuando mueres, el demon que te acompaña en realidad chupa toda tu energía. Los sentidos del cuerpo regresan a sus fuentes, separándose y elevándose como energías. La pasión y el deseo se retiran hacia la naturaleza que carece de razón. Así es como el hombre se eleva hacia lo alto a través de la armonía. A la primera zona, entrega la energía del crecimiento y de la decadencia. Ok, aquí hay algo que ustedes tienen que entender. Básicamente, ¿recuerdan esos 7 planetas que dictan las cosas para ustedes? Que forman gran parte de su temperamento, características y personalidad. Bueno, estos 7 cuerpos planetarios, ellos rotan alrededor de la Tierra en órbitas. Y el primero o el más cercano de ellos a nosotros es la Luna. Así que cada zona o distancia entre uno de esos cuerpos planetarios y el siguiente, cuando el individuo muere y su alma se está elevando hacia Dios, conforme pasa por estas zonas, se desprende de aspectos particulares de los que tiene que deshacerse. O bien tiene éxito al hacer eso, o fracasa al intentarlo. Si fracasa en cualquiera de estas zonas, vuelve directamente a la Tierra, reencarna. Si tiene éxito al desenergizarse o al quitarse estas cosas, puede terminar elevándose todo el camino hacia Dios, ¿verdad? O a la morada celestial de arriba. Entonces dice aquí, así es como el hombre se eleva hacia lo alto a través de la armonía. A la primera zona, entrega la energía del crecimiento y de la decadencia. A la segunda, el artificio del mal. Así que a menos que una persona se haya deshecho de estas cosas, no va a pasar. Llega a la segunda zona y todavía tiene artificios del mal atados a él, va a regresar hacia abajo. A la tercera, la astucia de los deseos. ¿Todavía tienes deseos? Vas a regresar. A la cuarta, la arrogancia dominadora. A la quinta, la impía y temeraria audacia imprudente. A la sexta, la búsqueda de la riqueza por medios malos, privada de sus incrementos. Y a la séptima zona, la falsedad engañosa, desprovista de su energía. Luego, despojado de todas las energías de la armonía, revestido de su debido poder, llega a la naturaleza de la octava. Allí, junto con aquellos que son, entona himnos al Padre. Los que habitan allí lo reciben con alegría, hecho semejante a los moradores de ese lugar. Escucha también a las potencias por encima de la octava cantar las alabanzas de Dios en su propio lenguaje. Entonces, juntos regresan a la morada, al Padre. Libremente se entregan a las potencias. Convirtiéndose en potencias, están en Dios. Este es el buen fin de aquellos que han alcanzado la gnosis. Ser hechos uno con Dios. ¿Por qué entonces demorarse? Puesto que has recibido todo, debes mostrar el camino a los dignos para que por medio de ti, la raza mortal sea salvada por tu Dios. Después de decir esto, el pastor del hombre se unió a las potencias. Yo, con agradecimiento y bendiciones al Padre de las potencias universales, fui liberado, lleno del poder que Él había derramado en mí y colmado de lo que Él me había enseñado sobre la naturaleza del todo y sobre la visión más elevada. Entonces comencé a predicar a los hombres la belleza de la devoción y de la gnosis. Oh gente, hijos de la tierra, vosotros que os habéis entregado a la embriaguez, al sueño y a la ignorancia de Dios, despertad ahora. Así que básicamente la mente, en este punto, envía a Hermes como profeta, lo envía como mensajero, le da una consigna, le dice que tiene que ir, tiene que despertar a la gente. Ahora eres un mensajero, tienes que enseñarles el camino, cómo ser salvos, recordarles su verdadera naturaleza, recordarles que ellos son hijos de Dios, recordarles que tienen que quitarse estos artificios porque este es el camino de vuelta a la casa. Y es interesante porque, ¿saben? Cuando estaba hablando con el padre de Hadil Holly, que es un egiptólogo, estábamos hablando de cómo en los mitos del antiguo Egipto este concepto realmente existe, que en el más allá, el alma del egipcio
viaja y tiene que pasar por estas 7 diferentes puertas y tiene que tener contraseñas. Y si no es capaz de pasar por estas puertas, entonces no va a ningún lado. Y también este mismo concepto aparece en algunos de los escritos gnósticos y apócrifos de Jesucristo, en los que él dice básicamente lo mismo acerca de estos planetas, salvo que él los llama el demiurgo. Cuando oyeron esto, se reunieron de común acuerdo. Yo dije: hijos de la tierra, ¿por qué os habéis entregado a la muerte cuando tenéis el poder de compartir la inmortalidad? Así que Hermes ahora está narrando el discurso que le dio a la gente. Cuando tenéis el poder de compartir la inmortalidad, arrepentíos, vosotros que camináis brazo a brazo con el error y hacéis de la ignorancia vuestra compañera de mesa. Salid de la luz de la oscuridad, tomad vuestra parte en la inmortalidad, abandonad la destrucción. Algunos se burlaron y me abandonaron, entregándose al camino de la muerte. Otros me suplicaron que los instruyera y se arrojaron a mis pies. Los levanté y me convertí en un líder de la raza hacia el hogar, enseñándoles las palabras, cómo y por qué camino serán salvados. Sembré en ellos las palabras de la sabiduría, bebieron del agua de la inmortalidad. Cuando llegó la tarde y los rayos del sol comenzaron a ponerse, les pedí a todos que dieran gracias a Dios. Cuando terminaron de dar gracias, cada uno regresó a su lugar de descanso. Guardé en mi corazón la bondad del pastor del hombre y me alegré con toda esperanza cumplida. El sueño del cuerpo se convirtió en el despertar del alma. El cerrar de los ojos se volvió verdadera visión. Mi silencio se volvió fecundo de bien. Mi palabra engendró cosas buenas. Todo esto lo recibí de mi intelecto, es decir, del pastor del hombre, la palabra de toda señoría, por quien, inspirado por Dios, llegué a la llanura de la verdad. Con toda mi alma y con toda mi fuerza, doy gracias al Dios Padre. Y luego este es su agradecimiento, o su dua a Dios. Él dice: Santo eres tú, oh Dios, Padre de los universales. Santo eres tú, oh Dios, cuya voluntad... Pongamos todas nuestras manos juntos. Hagamos esta dua. Creo que es la primera vez que ha habido una congregación, desde la época de Enoch o Hermes hasta hoy, que han hecho juntos esta dua. ¿Están listos? Repitan después de mí. Santo eres tú, oh Dios, Padre de los universales. Santo eres tú, oh Dios, cuya voluntad se cumple a sí misma por medio de sus propias potencias. Santo eres tú, oh Dios, que quieres ser conocido y eres conocido por los tuyos. Santo eres tú, aquel que por medio de la palabra hiciste firmes las cosas que son. Santo eres tú, de quien toda la naturaleza es la imagen. Santo eres tú, cuya forma la naturaleza jamás ha producido. Santo eres tú, más poderoso que todo poder. Santo eres tú, superior a toda preeminencia. Santo eres tú, mejor que toda alabanza. Recibe las ofrendas puras de mi razón, de un alma y un corazón elevados hacia ti, oh inexpresable, oh inefable, cuyo nombre solo el silencio puede expresar. Escúchame mientras oro, para no fallar jamás en la gnosis, la verdadera naturaleza de nuestro ser común. Lléname de tu poder y de tu gracia, para que pueda dar luz a mis hermanos, tus hijos, que están en la ignorancia. Por esta causa, creo y doy testimonio. Voy hacia la vida y la luz.
Bendito eres tú, oh Padre, que tu hombre sea santo como tú eres santo, pues le diste plena autoridad para hacer. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Aquí hay una gema muy importante, una narración de Mohammed y la familia de Mohammed, y es llamada La mente y la ignorancia. Y es básicamente un hadiz del Imam al-Sadiq alayhi salam, en donde está reunido con un grupo de sus seguidores, y surge el tema del intelecto, o al-aql, la mente, y la falta de mente, o la ignorancia, jahl. Entonces Abu Abdullah alayhi salam dijo: conoced al intelecto y a sus soldados, y a la ignorancia y a sus soldados, o la oscuridad y sus soldados, y entonces seréis guiados. Tan solo distingan entre ellos, conozcan la diferencia entre ellos. Uno de los compañeros dijo: que mi alma sea sacrificada por ti. Nosotros solo sabemos lo que tú nos enseñas. Abu Abdullah alayhi salam dijo: en verdad Allah subhanahu wa ta'ala creó la mente, tal como en la tradición hermética. Fue la primera de las criaturas espirituales, tal como en la tradición hermética, a la derecha de su trono a partir de su luz, exactamente igual que la tradición hermética. Le dijo: retrocede, y ésta retrocedió. Luego le dijo: avanza, y ésta avanzó. Entonces Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, dijo: te he creado como una creación tremenda, y te he honrado por encima de toda mi creación. Luego creó la ignorancia a partir de un mar amargo, salobre y oscuro. Le dijo, tal como al principio de la tradición hermética, no se podía saber qué era tierra y qué era agua. Todo era oscuridad y locura. Le dijo: retrocede, y ésta retrocedió. La falta de mente, de las criaturas sin razón que solo se mueven. Luego le dijo: avanza, pero ésta no avanzó. Le dijo: te has vuelto arrogante, y entonces la maldijo. Después, Dios asignó al intelecto 75 soldados, o fuerzas, cualidades. Cuando la ignorancia vio el honor que Dios había concedido al intelecto y lo que le había otorgado, concibió enemistad contra él y dijo: Señor mío, esta es una criatura como yo. Tú la has creado, honrado y fortalecido. Yo soy su opuesta y no tengo poder contra ella, así que concédeme soldados como los que le has dado a él. Dios dijo: sí, pero si desobedeces después de esto, te expulsaré a ti y a tus soldados de mi misericordia. La ignorancia dijo: acepto. Entonces Dios le concedió 75 soldados. Así que esto es muy interesante, porque realmente repite la historia de origen de la tradición hermética, y también muestra de la misma manera cómo en un punto primero están en unidad los unos con los otros. Dios, hay un precursor. Dios está feliz con ambos. Dios los está ordenando a ambos. Él los creó a ambos. Y luego uno de ellos ocurre esta desunión. Se separan los elementos masculino y femenino. Se rompe la armonía. Y un bando se vuelve desobediente. Así que aquí tienen un pequeño mapa mental o un gráfico que ilustra, para mayor facilidad, las enseñanzas que aprendimos hoy de la tradición hermética. Y es que, uno, existe primero el Padre, el Uno, el Bien. Y el Padre, Dios, tiene que manifestarse a sí mismo en una manera inteligible para que la gente lo entienda. Y es de ahí que Él aparece como la mente divina. ¿Ok? La mente divina percibe o imagina al primer hombre. ¿Ok? Que existe en su imaginación. La imaginación de la emanación del Padre como la mente divina. ¿Ok? La mente divina entonces tiene una voluntad, y esta voluntad se adelanta desde ese lugar, la palabra. ¿Ok? Y la palabra entra y entra a la creación del Padre o a la mente divina, que es esta mente formativa. Así que la palabra se une con la mente formativa y entra a la creación, creando los 7 gobernantes, uniéndose con la naturaleza y haciendo un cosmos sensible, después de que hubo un cosmos insensible. No tenía sentido, era simplemente un cosmos caótico. La
entrada de la mente formativa a la naturaleza la transforma y la convierte en algo que tiene orden. Así que esto aquí nos recuerda muchísimo a las enseñanzas del Imam Ahmed al-Hassan, hasta tal grado que es impactante, porque literalmente podríamos reemplazar esto con lo que dice el Imam Ahmed al-Hassan, alayhi salam, en el libro del monoteísmo, y podemos ver que el Huwa, que la creación es incapaz de entender, tal como el Padre, el Uno, es incapaz de ser entendido por la creación, ambos tienen que emanar y manifestarse de manera distinta. Así que Él se manifiesta a sí mismo como Allah subhanahu wa ta'ala, tal como el Padre tuvo que manifestarse a sí mismo como la mente divina. ¿Ok? Y Allah subhanahu wa ta'ala tiene una voluntad, ¿verdad? Del mismo modo que la mente divina tiene una palabra. Y Allah subhanahu wa ta'ala crea una imagen de sí mismo, que es Mohammed y la familia de Mohammed, o Mohammed, el califa perfecto de Allah subhanahu wa ta'ala. Después de concebirlo, lo crea una imagen de él. Mohammed se convierte en la primera mente que es creada, ¿verdad? Así es como el Imam Ahmed al-Hassan, alayhi salam, llamó a Mohammed la primera mente. Y dijo que la ignorancia era ¿quién? Omar, lanatullah alayhi. Así que él es el Jahl, ¿verdad? Él es la ignorancia, es el caos. Y la mente era Mohammed. Y Mohammed entra en la naturaleza. Se le delegan los asuntos como el califa perfecto. Él es quien le dice a una cosa sé y esta es. Él es a quien se le dio autoridad sobre toda la creación. Y Él es aquel que la creación en realidad fue creada para Él. Él es aquel que cuando Dios se refiere a Él, le dice, Mohammed, si no fuera por ti, no habría creado ninguno de estos mares, nada de esta tierra, ninguna de estas criaturas, ninguno de estos botes o barcos, nada. No habría creado nada salvo por amor por ti. Así que es una historia de amor en la tradición hermética en la que Dios concibe esta idea del hombre y se enamora de él. Y por amor a él y deseo de hacerlo a su imagen y darle autoridad sobre la creación y el poder para crear, Él lo envía a la naturaleza, al cosmos. Y obviamente la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala se une con Mohammed de la misma manera en que el Logos se une con la mente formativa. Así que esencialmente es absolutamente idéntico, ambas enseñanzas. Y aquí tenemos también otro pequeño mapa mental en aras de la simplicidad, como el Poimandrés, el pastor del hombre, demuestra que hay humanos. Todos ellos tienen un alma o algún tipo de fuerza que los anima, un nafs, digamos. Y el nafs tiene razón. Todos los humanos tienen razón. Y todos los humanos tienen sentidos, ¿ok? Y aquellos que utilizan su razón, como lo veremos en futuros sermones, si es que continuamos, si a ustedes les gusta esto, continuaremos. En sermones futuros, él explica cómo es que a aquellos que utilizan la razón se les da el cáliz sagrado. Y el cáliz sagrado es esencialmente que se les regala una mente. Y si se les regala una mente, se convierten en contenedores de la luz, hijos de la luz. Si no utilizan su razón, entonces se convierten en criaturas sin mente, que son gobernados y animados por sus deseos, en lugar de su mente. Así que todos los seres humanos tienen la capacidad de razonar, no todos ellos utilizan esta capacidad para razonar. Aquellos que usan la capacidad para razonar, se les regala un alma, ¿verdad? Un alma de luz. O un alma de Dios. Y un alma de Dios contiene el regalo de la mente, y aquellos que no la usan se vuelven como animales. Y básicamente son gobernados por los 7 gobernantes planetarios, quienes les han insertado varias cosas, quienes han dictado su vida realmente. Y toda la narrativa, en realidad, entre Hermes, Thoth y su mente,
Me recordó mucho a esta narración, que es: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Porque eso es lo que Hermes descubrió. Él descubrió que su Dios en realidad estaba dentro de él, que tenía acceso a él, y que una vez que tuvo acceso a él y que supo quién era, tenía el deber de despertar al resto de la humanidad a ello, que cada uno de sus hermanos y hermanas que habían nacido de la luz, que ellos tenían dentro de ellos una luz de Dios, una parte de Dios que existe dentro de ellos. Y que si reconocen eso, creen en eso, saben eso y consiguen conectar efectivamente con eso, entonces van a estar bien. Y realmente van a regresar a los planos superiores que existen más allá de esas 7 órbitas, el lugar donde todas las luces celestiales o los cuerpos planetarios residen. Y también me recuerda este versículo del Sagrado Corán, en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice: oh tú nafs, oh tu ego que estás en paz, regresa hacia tu Señor, complacido, y entra a mi adoración y entra a mi paraíso. Y el Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, algunos de los hermanos aquí lo recordarán, el Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, al dar una interpretación sobre este versículo, dijo que el Señor del Nafs es el alma. El alma es el Dios del Nafs. Y esa alma es el alma que fue hecha de luz, que era el contenedor de la mente en el caso de Hermes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you.